la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Bienvenidos al nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, de Santa Clara del Mar, para toda la Argentina y el mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy extraño para muchos, pero vamos a estudiar sobre la columna vertebral de la creación del universo, junto con un invitado que se llama Germán Goyeneche, de AGIACAD, la Institución Gnóstica de Estudio de Antropología y Ciencias de Argentina. Vamos a desarrollar y a entender cómo se creó el universo a través de diferentes niveles de conciencia y manifestación. De toda esa columna vertebral, de los cielos, que nos hablan muchas mitologías, y los niveles de infiernos, niveles inferiores de la conciencia. Fíjense en algo interesante, que cuando los cristianos rezan el Padre Nuestro, dicen Padre Nuestro, tú que estás en los cielos, siempre lo han dicho en plural. Y Jesús decía que la casa del Padre se componía de muchas habitaciones. Y así, bueno, vamos a entrar en este tema junto a Germán, que creo que está en línea. Cuando quieras, nuestro operador, Gonzalo, hoy nos puede conectar. Muy bien. ¿Cómo estás, Germán? ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente. ¿Ustedes también? Buenas Perfecto, noches. Germán. Te vemos y te escuchamos perfecto. Y ya, mira, incluso ya está la placa en línea, en vivo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Siempre es bueno abordar este tipo de temas y aportar una perspectiva tal vez diferente a lo que la gente por ahí tiene acerca de, bueno, de este tema tan interesante, ¿no? Sí, sí, un tema que habitualmente las instituciones, las religiones no abordan en forma compleja, siempre nos hablan del cielo y del infierno, pero no comprenden la profundidad que tienen, que el Dante por ahí desarrollaba algunos aspectos de ese tipo de conocimientos. Claro. Bueno, en el día de hoy hablar un poquito, antes que nada, por ahí uno comprender que uno tiene ciertas limitaciones por el hecho de ser humano. Y esa nos da una característica propia dentro, o un lugar propio dentro de este esquema universal, y que tiene obviamente nuestras limitaciones de perceptivas, cognitivas, o sea, por más que uno logre desarrollar lo que humanamente pueda desarrollar en su máxima plenitud, siempre va a ser algo como muy, digamos, pequeño en relación al conocimiento y a lo que existe en el universo en sí. Entonces eso es importante porque eso a nosotros comprender esto, porque muchas veces uno, y es normal que uno lo haga, uno tiende a ajustar todo, bueno, todo lo que uno conoce de alguna manera o que conoce pero no comprende del todo, a términos que son humanos, porque es la Claro. manera que nosotros tenemos de graficar, de representar, de comprender y de comunicar inclusive ideas que son muy abstractas y trascendentes. Claro, sí, sí, sí. Generalmente lo que pasa en todas las culturas, traducen esa información como la entienden y pueden, y queda a veces hasta en símbolos o en tradiciones, pero no se comprende el conocimiento profundo, esotérico, real que tenía ese mensaje. Claro, y en el día de hoy que hablamos un poco sobre, si bien no es cosmogénesis en sí, que ya sería ya otro aspecto, digamos, una conferencia más particular, sí es bueno entender cuando nosotros tratamos de explicar cuál es el sentido de la creación, porque para hablar de esto tenemos que hablar desde el comienzo, desde donde surge todo, que nosotros dentro de la gnosis o dentro de nuestra mitología gnóstica lo llamamos el pleroma, ¿no? Sí, Pero que bueno, depende de qué cultura o qué conocimiento se lo llama de diferentes maneras. claro. El mundo de Asiluz, de la cábala hebrea, o el Adi Buda, Agnostosteos,
son todos términos, si nosotros nos fijamos, que son negativos, lo incognoscible, el Dios desconocido. Sí, el absoluto, el Ain, bueno, Barbelo lo llamaban también los textos de Nag Hammadi. Y ese tipo de, digamos, de expresiones o de definiciones que tienen una connotación negativa, pero no negativa de mala, sino negativa, lo no creado, lo increado, la nada, es algo porque la mente no tiene la capacidad, la mente humana no tiene la capacidad de penetrar en esos niveles, y que únicamente a través de las facultades espirituales de un iniciado puede llegar a vivenciar esa realidad, que claro, después cuando la trae acá nuevamente al mundo de todos los días, tiene que comunicarlo o tiene que ordenarlo en su cabeza, y allí ya viene una representación de eso que fue trascendental, esa experiencia mística trascendental, y por más trascendental que haya sido la experiencia, cuando uno la transmite, lamentablemente la limita por el lenguaje, por nuestras capacidades, por la capacidad de las personas que nos están escuchando, y bueno, y de esa manera es muy difícil transmitir ideas abstractas debido a esta particularidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema de hoy es el rayo de la creación. Claro, entonces, por eso, desde el comienzo, tratando de entender cuál es la idea, ¿no? ¿Por qué existe la creación? Y vuelvo a repetir, vamos a analizarlo. Si nosotros fijamos la idea de lo trascendental, siempre fue representado a través de las diferentes ramas de la sabiduría: teología, filosofía, psicología, antropología. Cada uno trata de alguna manera de representar de qué manera fue creado, cuál es la idea de que existe el universo. Pero nosotros dentro de la Gnosis tenemos un conocimiento muy antiguo, por cierto, que nos habla de que el universo, que es, digamos, o el creador, digamos, del universo, que no es una persona, sino que llamémosle una energía, algo justamente abstracto, pero vivo, para conocerse a sí mismo, para poder comprender el misterio de su absoluta felicidad, necesita proyectarse, desdoblarse en el espejo de la creación. La creación no es más ni menos que, llamémosle un holograma, ¿no? O llamémosle una manifestación reflejada de lo que es esa misma realidad de los mundos trascendentes. Entonces, eso para empezar a comprender, porque cuando nosotros entendemos desde ese punto de vista cuál es el sentido de la creación, entendemos que, en definitivo, podemos definirlo en conocerse a sí mismo. La divinidad o esa plenitud, conocerse a sí mismo, ¿cómo? A través de su creación y de sus partes que se manifiestan en esa creación. Claro, sí, sí. Bueno, y este reflejo ha sido base de toda mitología en diferentes tradiciones, como en algún momento el mito de Sofía, que justamente refleja esto. Nosotros podemos analizarlo, como bien decía, a través del mito de Sofía, que nos habla de un error, ¿no? De querer conocer la luz del Padre y a través de saltearse determinados, digamos, procedimientos, da origen a un mundo imperfecto, ¿no? Pero bueno, eso, si lo vemos desde el punto de vista digamos, de un error, por así decirlo, pero muchas veces tanto la salida del paraíso terrenal, el pecado original, uno lo puede ver o lo puede analizar como un error, o también lo puede analizar como una oportunidad para justamente poder conocer aspectos de uno, que la única manera de poder conocerlos es cuando se ven reflejados de esa manera, como es el caso que vamos a analizar hoy. Cómo la divinidad se conoce a sí misma a través de sus partes, y esas partes que son chispas divinas, imaginemos que es un gran fuego del cual emanan millones de chispas, y cada una de esas chispas es uno de nosotros. O imaginemos un gran océano y cada gota de ese océano somos cada uno de nosotros, que debe pasar por una experiencia particular, singular,
¿Para qué? Para que a través de esa experiencia, que obviamente va a ser dolorosa porque salir de ese estado de plenitud y caer o ir a aparecer en un estado de manifestación, lleva un dolor, una complicación, pero a la vez, ¿no? Y ahí es cuando uno no lo ve como un error, trae un aprendizaje, una sabiduría, una sapiencia que uno puede aprovechar en mayor o menor grado. Sí, digamos que esa conciencia cósmica se proyecta y aprende de sí misma y se vuelve a integrar con sí misma. Ese es el sentido real de la creación. Pero en el medio nosotros lo vivimos como un sufrimiento. Claro, por eso en la segunda placa ya vemos ¿Podemos pasar a la segunda? la segunda si querés pasar, en el rayo de la creación, cielo e infierno, vemos cómo a partir de ese origen, llamémosle pleromático, Ujú. y viene una creación, va a surgir algo que nosotros sabemos dentro de la gnosis que todo está compuesto por materia, energía y conciencia, ¿no? Entonces, a través de la materia y la energía y la conciencia, se va a ir creando el universo, pero no solamente se va a ir creando, sino se va a ir organizando, ya que cuando existe una creación, existe también a la par una organización. Nosotros vemos una organización perfecta en todo lo creado, en la naturaleza, en el cosmos. Nosotros no vemos planetas chocándose uno con otros, no vemos los animales que no sepan cómo refugiarse o cómo conseguir su alimento. Claro. No vemos, o sea, existe un orden, una inteligencia innata en la naturaleza que obviamente viene emanada de esa fuente y que, bueno, nosotros lamentablemente muchas veces hemos perdido el rumbo porque nos hemos confundido nosotros los humanos y justamente tenemos que volver a encontrar para encontrar nuestro orden. Claro, Pero y por eso se llama igualmente, cosmos, porque significa orden, justamente. exactamente. Entonces, en ese rayo de la creación, vamos a ver cómo el universo que existe, en el cual existe es como una gran matriz, donde existen diferentes tipos de mundos, soles, agujeros negros, planetas, cometas, lunas, satélites, etcétera, etcétera, criaturas que lo habitan. Nosotros, bueno, conocemos hoy físicamente que somos los únicos que tenemos vida según nuestro conocimiento físico, Sí, sí. pero sabemos e imaginamos que eso no es así porque el universo Mm. tiene millones de sistemas solares en lo que seguramente habrá vida, quizás no sea exactamente igual que como aquí, o seguramente no sea porque aquí nosotros tenemos una característica propia de nuestra atmósfera terrestre, ¿no? Que nos Bueno, da... si vemos las especies en animales, tanto en el agua como en la vida física, vemos la variedad también. Eh, Claro, Así exactamente. que eso Entonces, se ahí podía vemos en la replicar placa en la cómo creación. partimos desde una unidad, que es la primera unidad, la emanación a través del pleroma o del Ujú. absoluto, y a través de ese origen se va a ir organizando de diferentes maneras el universo hasta el final de su carrera, en lo que nosotros conocemos como el rayo descendente de la creación, Ujú. descendente porque viene desde el mundo superiores, trascendentes, hasta los mundos inferiores, y que todo es parte, porque no es que una cosa sea buena y otra mala, sino que todo es una parte integral de esta gran escuela y de este gran experimento, llamémosle así, de los dioses. Claro, y de esos niveles tienen diferentes nombres dentro del misticismo, como el protocosmos, etcétera, que son niveles de creación. Digamos que la creación se va de lo grande a lo pequeño, son como contenedores de conciencia y se le da diferentes nombres. Claro, porque una de las características que nosotros siempre hablamos y que la enseñanza gnóstica, digamos, puntualiza, es que el universo está gobernado y regido por fuerzas inteligentes. Ujú. Hay diferentes formas de inteligencia y de vida. Nosotros somos una, los animales son otras, los vegetales son otras, ¿no? El planeta tiene una inteligencia propia, el planeta Tierra, pero también lo tiene nuestro sistema solar, tiene una armonía, tiene una organización, ¿no? Tiene determinados movimientos mecánicos
y tiene una interacción de fuerzas de atracción y de repulsión para poder mantener los planetas en órbita y que no se estén chocando, pero a la vez si nosotros nos proyectamos también existe una galaxia, que es la nuestra, la Vía Láctea, que también responde a otro tipo de inteligencia, Sí. y si nosotros hablamos, fijémonos que estas inteligencias son conocidas normalmente como esas fuerzas logoicas que fueron veneradas antiguamente a través de, bueno, de esos dioses de Marte, Júpiter, Saturno, la Luna, Venus, y que representan no solamente o sea, figuras mitológicas, sino representan determinadas fuerzas que se expresan no solo en ese planeta, sino en los planetas que la circundan, porque también los afecta. Sí, como decís vos, o sea, la galaxia responde a determinadas leyes, el sistema solar responde a otras leyes, el planeta responde a otras leyes, y todas esas leyes fueron graficadas por la cultura con imágenes, porque la forma, como decías al principio, de entender racionalmente esas fuerzas, y todo se graficaba. Los mismos egipcios hacían eso con las imágenes, graficaban fuerzas a través de pájaros, etcétera. Claro, exactamente. Y bueno, dentro de la psicología gnóstica estudiamos eso, pero si nosotros analizamos la psicología de Jungiana, ¿no?, de Carl Jung, también habla de fuerzas, arquetipos o fuerzas. Bueno, que se basó en la gnosis, obviamente, porque estudió claro, gnosis. Y que se corresponden con aspectos también de la persona, porque esas fuerzas... Eso es lo interesante. Nosotros somos criaturas vinculadas del universo. El universo está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro del universo. Por eso que el axioma trascendente que estaba, ¿no?, en el templo de Delfos, hombre, conoce a ti mismo y conocerá el universo y a sus dioses, nos está hablando de que si no esas fuerzas no estuvieran dentro de nosotros, no habría forma de conocerlo, porque no tenemos una nave espacial ni tenemos una máquina para viajar en otras dimensiones, pero sí tenemos una conciencia, un espíritu divino que, entrenado a través de la disciplina gnóstica, de la disciplina iniciática, nos puede llevar a tener contacto con esas fuerzas y poder de alguna manera vincularnos con ellas. Claro, es lo que han hecho los grandes iniciados, grandes maestros y muchos místicos a través de la historia, es conocer esos misterios y usar la conciencia para proyectarse en otros niveles de realidad. Claro, esa sería la columna de la ciencia dentro del gnosticismo, ¿no? Una forma de desarrollar ese criterio científico a través de la experimentación que está fundamentada en nuestros sentidos ocultos o no desarrollados todavía. Sí, bueno, vamos a la otra lámina. ¿A la siguiente, a la número 3? Sí, protocosmos y ayocosmos. Bueno, es entonces, la que... como hablamos del protocosmos, el primer orden, la primera forma, y como decíamos que todo lo que existe, todos esos cuerpos celestes, tienen una inteligencia regente, una inteligencia que los gobierna, podríamos decir que toda esa multitud, esa cantidad de soles que poblan el espacio absoluto prácticamente, tienen también una inteligencia que los gobierna, y el conjunto de esa inteligencia conforma lo que es el protocosmos, ¿no?, que es el primer cosmos, es la primera aparición, llamémosle así, de la manifestación, que sería el aspecto espiritual del universo, ¿no? No lo que vemos, no lo que medimos, no lo que podemos fotografiar. Bien, perdón, Germán, la placa de protocosmos y ayocosmos me decías, la anterior, si quieres ponerla, Gonza. Ahí está. Ahí está. La anterior, Gonza, protocosmos, y la anterior a esa, la número esa. Exactamente, bien. Sí, Germán. Entonces, estos lugares o esta forma de organización, fijémonos que la alta iniciación lleva a que los individuos sagrados que han logrado la liberación, ¿no?, la salvación, la autorrealización, llamémoslo como nosotros queramos, que han logrado en su totalidad, son habitantes de ese mundo y son los que se conocen con el nombre de Paramartasaya, ¿no?, que significa la verdad absoluta. Son los que han alcanzado la verdad suprema, la verdad absoluta.
Obviamente que un paramartasayo o un habitante de esas regiones es un individuo que nosotros sería muy difícil comprenderlo. Claro. Nosotros, el estado que estamos y cómo estamos viviendo acá en el mundo, ¿no? Sin embargo, existen individuos que viven ahí, moran ahí, y que su dicha y su felicidad es absoluta, porque justamente saliendo del absoluto, caemos en la relatividad donde todo es relativo, pero entrando al absoluto encontramos la verdad absoluta, la felicidad absoluta, ¿no? Porque el único lugar donde existe lo absoluto es en el mismo absoluto. No sé si se me entiende Sí, o es sí, medio complicado. digamos que el protocosmos es la primer manifestación de creación en sí misma y el primer desdoblamiento de manifestación. Claro, exactamente. De la nada misma. De la nada misma. Pero eso da origen, ¿no? Al segundo cosmos, al Poné, si segundo querés, la orden del siguiente mundo, que es plaquita. el azocosmos, Sí, ¿no? Que está en la misma placa, sí, sí, sí. y donde ya está compuesto por los millones de soles y planetas sí que pueblan el espacio, ¿no? Ujú. Si nosotros vemos el protocosmos y en el azocosmos todavía existe cierta plenitud espiritual, obviamente en el protocosmos es la absoluta plenitud, la absoluta felicidad y la absoluta libertad. Ya en el azocosmos no, pero así todo estamos hablando de que es un orden de mundo que está gobernado y regido por las tres fuerzas logoicas del universo, que nosotros conocemos dentro del cristianismo como Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que otras teogonías le dan otro nombre, pero y que son fuerzas que, digamos, que se expresan en la creación, y bueno, y donde de ahí va a surgir el resto, digamos, bueno, de la creación, de la Claro, ahí creación. es lo que decías al principio, ahí está todo el enredo mental de las tradiciones y creencias de las personas cuando se está hablando de tres leyes que rigen la creación, en ese nivel de creación, y nosotros lo bajamos a cuestiones religiosas, hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, y no Claro. entendemos el concepto real, que en realidad se hace referencia a esos tres principios de la creación misma, fuerzas. Claro, y los cosmocreadores, que son los creadores de estos universos, trabajan con estas tres fuerzas para de ahí en más tejer todo el telar de la creación, que va a seguir de ahí para abajo, con esas mismas fuerzas logoicas. Ujú. Entonces si nosotros vemos, siempre existe una cultura dentro de nosotros que es centrista. O sea, en nosotros es nuestro templo corazón, ¿no? Que es la morada del espíritu divino en la persona. Pero nosotros a la vez, y nuestro planeta gira alrededor de un sol. Y Ujú. ese sol, al igual que los otros planetas, que nuestro sistema sol giran alrededor de otro sol central, La que galaxia. ahora ya se ha logrado descubrir que tiene como una órbita y una atmósfera propia del sistema solar y viaja, obviamente científicamente no se sabe a través de qué gira o cuál es el centro, nosotros sí sabemos. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? De que todo va girando siempre en torno a algo, Ujú. ¿no? El centro gravitacional conscientivo, y es lo que le da, ese centro le da las características del propósito, de la razón de ser de esa creación. Ahí encontramos las leyes y las respuestas al por qué, al por qué. Bueno, de ahí surge que el 3 es un número sagrado, porque en realidad representa este principio creativo en toda la manifestación de todo lo que existe. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, ya en este mundo del azocosmos, que si bien no es tan sutil como el protocosmos, pero tiene una mayor densidad, porque ya no es la luz pura del absoluto, pero por ser el primer resultado de esa diferenciación, esas fuerzas creadoras, bueno, aún conserva ese grado de libertad, de pureza, bueno, de manifestación. Vamos a pasar a la próxima, Sí, si querés. macrocosmos o seguimos con la misma placa. No, macrocosmos, la próxima. La próxima placa, sí. Bueno, el macrocosmos, que ya sería la tercera forma, llamémoslo así, en la que se va organizando la creación, es a través de galaxias, ¿no? Ujú. La nuestra es la Vía Láctea, pero no es la única. Hay millones de galaxias en el universo,
y cada galaxia es un macrocosmos en sí mismo. Claro. Esa galaxia, si nosotros vemos la fotografía, vamos a ver que gira alrededor de algo. O sea, tiene un centro. Un sol central, y, sí. Claro, un núcleo central y unas espirales en los cuales aparentemente la vida orgánica, biológica, únicamente se puede dar en los brazos alejados del centro de ese núcleo galáctico. Tal es así que hay algunas, teorías gnósticas antiguas que situaban al pleroma y lo relacionaban con el centro de la galaxia. Y también hay otra cosa que es muy interesante que uno muchas veces en los cursos de autoconocimiento habla, que la esencia, la esencia viene de la Vía Láctea. Dice, ¿no? Sí, sí. Sí, que cada alma está regido por es la casa, digamos, del alma, esa Vía Láctea. En otra Vía Láctea, o sea, en otro macrocosmo, hay otras entidades, otras almas que habitan ese mundo, esa otra galaxia. Digamos que el macrocosmos sería como el espacio total. Y los macrocosmos serían como ya las individualidades que viven en ese espacio total. Podríamos decir que cuando se empieza a individualizar de alguna manera la creación, para empezar a hacer una voluntad que ya no es la voluntad del absoluto, sino es la voluntad particular de esas jerarquías o fuerzas que gobiernan esa creación. Sí, emanan las esencias, las almas y ahí encarnan, pero siempre estamos dentro de esta espiral del macrocosmos, digamos, nuestra casa. Exactamente. Aquí empieza a haber una fragmentación con respecto a la simplicidad absoluta de los primeros órdenes de mundos. También la gnosis nos enseña que el centro gravitacional de nuestro macrocosmos, de nuestra galaxia, es el Sol Sirio, que acá lo que hablan la enseñanza gnóstica es que sobre el cual giran alrededor de 18 millones de soles, ¿no? Y que tiene una radiación obviamente extraordinaria, tanto en su parte, y acá donde vamos a entrar ya en otro término, tanto en su parte superior como también su contraparte inferior. Entonces acá estamos hablando de conciencia, y estamos hablando que acá ya de las 3 leyes primarias y logoicas pasa a diferenciarse a 6 leyes que son las que gobiernan el macrocosmos, y donde también se nos dice que así como existe ese sol, existe una luna, ¿no? Una compañera que es mucho más densa que el plomo, y que esas radiaciones afectarían las infradimensiones, que ya vamos a ver un poco de qué se tratan, que despertando estados de escepticismo, materialismo, cuando las fuerzas superiores de ese sol sirio lo que hacen es despertar que la fe solar, ¿no? La búsqueda de la verdad, etc. Sí, acá se empieza a manifestar la pluralidad dentro del universo, digamos, de las fuerzas psicológicas. Claro, y además empieza a entrar en acción la ley de la nutrición cósmica, que es la ley de tragar y ser tragado. Sí, porque trago autopocrático común, era esa. Claro, porque esas fuerzas, el universo, ¿dónde va a conseguir su forma, digamos, su alimentación, si no dentro del mismo, o sea, como nosotros, ¿dónde conseguimos nuestra alimentación? Acá en nuestro hábitat, ¿no? Sí. Bueno, para que la gente sepa, mundo, era la víbora comiéndose la cola de la alquimia. El Ouroboros, sí. Entonces, exactamente, entonces acá empiezan a actuar fuerzas de tragar y ser tragados, que no es que el mundo lo traga, que tiene una boca y se lo come, sino que estamos hablando de energías, ¿no? De fuerzas que tienen que ver muchas veces con magnetismos, con electricidad y con determinado tipo de energías que hacen que esto funcione como una comunidad, la galaxia, ¿no? Como una comunidad en la que viene un barrio, tipo de energías que nos dan vida a nosotros y al planeta y a los planetas y al Sol mismo, y que de aquí nosotros, a través de una transformación, devolvemos hacia allá arriba otro tipo de energía con las cuales este universo o esta galaxia se alimenta. Sí. Se alimenta. Qué lejos está la ciencia de todos estos conocimientos, la verdad. Sí, pero en algún momento se va a comprender.
Porque Sí. cuando uno comprende esto, lo interesante cuando uno comprende esto, comprende que uno tiene que, como quien dice, enganchar la organización. Sí, sí, Porque sí. cuando uno logra enganchar, encuentra el sentido del por qué. Y cuando uno encuentra el sentido, se coloca en esa, ¿no? en esa corriente Sí, una y corriente ahí como la del empieza a río. fluir. Sí, Sí. Ahí empieza a fluir. claro. Bueno, el cuarto orden de mundos es el deuterocosmos, que son los sistemas solares. Nuestro sistema solar, que nosotros acá le damos el nombre de sistema solar de Ors, y que gira a través, alrededor de nuestro Sol que conocemos, es nuestro deuterocosmos. Pero este no es el único sistema solar, existen otros sistemas solares que también son otros deuterocosmos. Aquí la mecanicidad aumenta porque ya nos vamos alejando del origen, de la Ujú. primera y única ley, de las 3 leyes, pasamos a las 6 leyes y ahora llegamos a las 12 leyes, ¿no? Entonces, acá en este tipo de organización, en este tipo de cosmos, encontramos ya algo que es mucho más cercano a nosotros, porque fijémonos que el Sol nos da vida, el Sol que tenemos acá cerca, no hablemos del Sol sirio, No, que no, no que lo vemos, conocemos todos. claro, lo conocemos, nos da vida, pero además no solamente nos da vida por una cuestión energética, que a través de su, porque si uno sale del planeta, ¿con qué se encuentra? Con el espacio vacío, ¿no? ¿Qué Sí. hay en el espacio vacío? Nada, vacío, digamos, ¿no? Oscuridad, porque la luz que hay son de los soles y del reflejo del sol en los determinados planetas o cuerpos que no tienen luz propia. Y la temperatura que existe en el espacio exterior, que se le llama cero absoluto, es de menos 273 grados. Ujú. 273 grados bajo cero. Un lugar donde la vida no puede, la vida como nosotros la concebimos, no puede existir. No se puede desarrollar sin oxígeno. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra propia biosfera que nos permite vivir acá en el planeta, pero este sol no solamente, como decimos, a través de la atmósfera nos va a dar lo que nosotros necesitamos, magnetismo, electricidad, luz, ¿no? Energía, etcétera, etcétera, sino que además internamente, espiritualmente, también es un reactor que aviva y anima los espíritus o las chispas divinas o mónadas, como se les llama, de la humanidad. Sí. Cumple una función, por eso es que existe nosotros celebramos la Navidad, la Pascua, todo está relacionado con los movimientos del sol, Del sol, sí, sí. que afecta a la naturaleza en sus ciclos estacionales, pero que también afecta a la vida humana e internamente y espiritualmente representa la fuente de vida espiritual. Sí, sí, básicamente si uno mira a los países que reciben más luz solar y hacen más calor, vemos que la conducta humana es muy diferente a los países más nórdicos, países donde hay menos luz. El comportamiento de esas sociedades es totalmente distinta, anímicamente, ¿eh? Sí, sí, sujeto a mayor caso de depresión, Más depresión, suicidio. incluso más suicidio, eso está medido, que es impresionante. Pero Mientras que en bueno, los países tropicales, que tienen sí, una gran radiación solar, son países que tienen mucha alegría, sí. mucha vitalidad, ¿no? Ujú. Que es propio del sol, el sol que da vida, Sí, ¿no? sí. Y la da en abundancia. Sí, como decís vos, la atmósfera es un generador que transforma esa luz, esa energía y la emana todo, ¿eh? Y entre eso a nosotros, ¿eh? Incluso la luna, de otra forma, lo hace también. Y nosotros dentro de este sistema solar tenemos como emisarios, que serían fuerzas planetarias que están relacionadas con el Sol y que es como si fueran transformadores, es como si el Sol, la energía solar, digamos, llegara a un planeta determinado, Marte, y nosotros la recibiéramos. Bueno, esto lo digo en la astrología, ¿no? No estoy Ujú. descubriendo nada. Esta fuerza que nosotros recibimos es lo que hablamos hace un rato. Son cuerpos celestes planetarios
que viven dentro de nuestro sistema solar, donde 7 son los más conocidos y que dan origen a los 7 días de la semana, ¿no? Sí. Que conocemos, pero ya existen 2 más, porque serían 9, y que también se corresponden después que se vamos a ver con los infiernos del planeta. Pero entonces, estos planetas transmiten su energía, que también viene del Sol, porque ellos reciben la energía solar, y nos la retransmiten afectándonos a nosotros con sus propias vibraciones, que de acuerdo a la psicología humana puede ser constructiva o destructiva. Sí, es energía, claro, es energía. Nosotros después hacemos el filtro propio, como una atmósfera propia que tenemos, y son antenas. Los planetas son como antenas que transmiten esta señal, como lo está haciendo ahora YouTube o la radio. Claro, entonces, porque si la fuerza marciana se expresa, si nosotros la logramos canalizar en su manera positiva, vamos a tener fuerza, ¿no? Voluntad, coraje. Pero si la canalizamos de una manera negativa, se nos va a dar por pelear, destruir. La guerra, ¿no? sí, guerra. La guerra es lo que estamos viendo ahora, digamos. Sí, bueno, hay estudios, por ejemplo, que se han hecho sobre la sombra de la Luna y cómo ha ido moviéndose, generando en el planeta, y se ha estudiado y se ha verificado que la sombra donde viajaba durante determinada época empezó la guerra en el planeta, en diferentes épocas, en los países que generaba sombra, que es justamente lo que decís vos. Hay una correlación ahí que... Claro, por bastante... eso, la ciencia está tan lejos, pero llega a tomar el hilo de todo esto. Recién entiende a poquito algunas cosas, pero está muy lejos de comprenderlo en lo profundo. Claro, y nosotros acá estamos tratando de ver de qué manera se organiza, porque uno ve todo el espacio estrellado y dice, pero ¿cómo está organizado esto? Y bueno, a través del universo, la galaxia, los sistemas solares, y ahora vamos a pasar al quinto orden del mundo, que es el mesocosmos, que es La son los plaquita, nosotros con el nuestro. el mesocosmo y el microcosmo. Ahora estamos en el mesocosmos, Sí. ¿no? Mesocosmos y microcosmos, los dos. Entonces, este es el quinto orden de mundos, donde ya, debido a su distanciamiento del sagrado sol absoluto, del pleroma, de la fuente, del origen de todo, esto es muy interesante porque esa energía pleromática divina que emana del sagrado sol absoluto, a medida que se va distanciando, ¿no?, en ese rayo descendente de la creación, es como si fuera perdiendo su fuerza, por así decirlo, para graficarlo de alguna manera, y fuera necesario cada vez tener mayor cantidad de principios o leyes que lo gobiernen y lo rijan. Pero pasa con el sol, o sea, cuando el sol se aleja, viene el invierno, o sea, la vida se detiene, se densifica, y el sol se acerca al planeta, o el planeta al sol, y la vida se mueve. Es lo mismo, a nivel cósmico. Claro, y las leyes hacen que la vida sea más mecánica. Claro, y más Hace- densa. Hace que la vida sea más difícil y más dolorosa. Claro. Entonces, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un caso, un ejemplo. Si uno tiene la posibilidad de vivir en un país donde uno maneja, ¿no?, dirige el tránsito, tiene un coche, un vehículo, y uno va y solamente hay 10 leyes de tránsito, 10. Obviamente que para que eso exista tiene que haber un nivel de conciencia acorde también, ¿no? Hay cosas que tienen que estar sobreentendidas, supongamos, ¿no? Entonces uno encontraría de que tendría mucho más libertad en el manejo, ¿no? Pero uno, mientras más leyes de tránsito tenga, ¿no?, va a ser más complicado manejar, va a tener que aprendérselas, va a tener que memorizarlas, va a tener que mecanizarlas, internalizarlas en nosotros para que uno pueda ¿no?, moverse dentro de esas leyes. A mayor cantidad de leyes, menor libertad, y obviamente a mayor cantidad de leyes se debe que hay menor conciencia, ¿no? Claro. Si hubiera conciencia no haría falta tantas leyes. A ver, cuando nosotros vamos con el tránsito, cuando nos tienen que estar poniendo carteles, semáforos, después del semáforo nos ponen el badén, después del badén nos ponen más límites, y bueno, porque no hay conciencia. Exactamente. O sea, si no necesitaríamos semáforo, ni badenes, ni tantos carteles, porque sería lógico cierto comportamiento. Exactamente. Y acá lo que nos enseña es que la Tierra no es un cuerpo muerto, no es una mole planetaria muerta,
sino que es un organismo viviente que respira, siente, ¿no? Y que además cumple una misión específica que es la de transformar y retransmitir determinadas ondas cósmicas, que es lo que hablamos hace un rato, hacia su capa interna, mantener su estabilidad y después devolver a través de esa transformación, de ese shock energético, nuevamente hacia el absoluto y hacia la galaxia, el resultado de esa interacción. Con nosotros, en el medio. Con nosotros y con los reinos vivientes. Con todos también. los animales, etcétera. Animales, etcétera, y minerales inclusive. Sí, sí, sí. Cumplen una función muy particular. Entonces, y cumple la función además, este mesocosmos o este planeta, de albergar de las 7 razas que tienen que poblarlo. Las 7 razas humanas, Sí. que bueno, es un tema para otra conferencia, pero son las 7 razas humanas. Que estamos en la quinta, recordemos que los mayas decían que las han desarrollado 4 antes, y todavía faltan que se desarrollen 2 razas más, y que después ese planeta va a cumplir su ciclo, su función, porque tiene un propósito, y se va a convertir en lo que hoy es la Luna. La Luna, por ejemplo, nuestra Luna, es hoy un satélite, pero antiguamente fue un planeta que albergó también 7 razas, ¿no? En otro día cósmico. Estamos hablando de miles de millones de años. Y se desarrollaron 7 razas, y una vez que se desarrollaron y cumplió su función, quedó como una mole planetaria inerte, que obviamente tiene una influencia lunar de la que hablaba, y que la Tierra, bueno, el día de mañana cumplirá también, pasará, como quien dice, afuera de servicio, después que haya cumplido su misión y su objetivo y su propósito. Entonces lo que vemos es que cada cosa cumple un propósito en el rayo de la creación. Nada está hecho al azar. Y cada inteligencia que gobierna y rige cada uno de estos cosmos también está en su proceso de autoconocimiento y de crecimiento. Yo no quiero decir el término evolución, porque muchas veces la evolución se vincula con el tiempo. Uno cree que el tiempo nos va a ayudar a evolucionar, y muchas veces no es así. Para nosotros ese ejemplo de evolución se relaciona más con la conciencia, con el desarrollo de la inteligencia, porque la única forma que uno logre aprender es a través del dolor incesantemente, como los animales que después de tanto aprenden a la fuerza, o a través de la inteligencia. Somos criaturas inteligentes, ¿no? Bueno, ¿y el siguiente nivel cuál sería? Del mesocosmos. El siguiente es el microcosmos, hombre. Perdón, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cuánto? Estamos... ¿Faltan 20 minutos? Faltan 20 minutos, más o menos, sí. Bueno, entonces el microcosmos es el sexto orden del mundo, y representa justamente a la criatura humana, que también cumple una función, ¿no? Y que está relacionado con el planeta. Recién dijimos que la vida puede existir dentro de determinadas condiciones. El Sol estuviera un poco más alejado, cerca, acá la vida no se podría dar, la vida como nosotros la conocemos. Entonces, dentro del ser humano se encuentran todos los principios, ¿no? Porque esto como si uno tuviera el ADN del universo dentro de uno. Por eso, si uno por eso dice la Biblia que fue creado al hombre a imagen y semejanza, porque en realidad es la misma matriz que se fue volteando cada vez más pequeña, del protocosmos que hablaste hasta el microcosmos, que es el hombre, pero siempre fue lo mismo, la misma emanación, la misma matriz de conciencia. Y ya este orden del mundo, nosotros, ya estamos gobernados por 48 leyes, por lo menos en la parte física, la parte biológica, no estamos hablando de la parte psicológica, la parte biológica, y obviamente estamos ya prácticamente de los 7 peldaños del rayo del descendente de la creación en el penúltimo. Por eso que estamos tan alejados de la fuente, del absoluto, y por eso que estamos más cerca de abajo que de arriba. Claro, esas leyes a las que se refiere Germán son las que estudian la metafísica, el misticismo, la ley del karma, la recurrencia, reencarnación, la del péndulo, la vibración. Bueno, nosotros como personas, como individuos, estamos regidos por esas leyes y estamos sometidos a esas leyes. Entonces por eso sufrimos, porque no las conocemos, las violamos y pagamos las consecuencias de todo ese desequilibrio que tenemos. Exactamente.
Entonces, obviamente que el hombre, la humanidad no ha sido igual a lo largo de todos estos millones de años que nos antecedieron. Obviamente que ha habido épocas de oro, eh, donde el ser humano era diferente, donde estaba alineado a los propósitos de la creación, esto que venimos hablando. Bueno, todas las culturas nos hablan Hoy somos una máquina juntamente. tecnológica que está controlada por una serie de impulsos mecánicos, egocéntricos, egoístas, destructivos, que nosotros acá les llamamos el ego, que constituyen el ego, y que obviamente hacen de que nos hayan desconectado de este orden que existe en el universo, y que mientras los animales y los vegetales saben qué tienen que hacer de manera natural, nosotros no sabemos ni para qué estamos, ni de dónde venimos, ni por qué lo hacemos, ni por qué no somos felices. Una serie de preguntas que, bueno, obviamente debemos resolver. Claro, por eso todas las culturas hablaban de una plenitud de oro, una sociedad de oro antigua, ¿eh? Y esotéricamente se habla del Kali Yuga, diferentes edades de oro, la edad de hierro, oro, plata y bronce, en diferentes culturas. Y bueno, tiene que ver justamente con esto, cómo el hombre se degeneró, eh, eh, generó eso que llamamos el ego y empezó a vivir una ilusión, que es la caída de Sofía, justamente en un momento de todo esto que explicó Germán, se generó esa caída, ese error, y el hombre quedó sometido a las 48 leyes y a la ignorancia y sufre. Exactamente. Y aparte de eso, y lo importante, como hablamos al principio, también tenemos una posibilidad, porque si bien la humanidad está sumida en este estado, digamos, de inconsciencia, también sabemos que dentro del ser humano, dentro del microcosmo hombre, se encuentra la semilla, la posibilidad que puede desarrollarse. Ujú. Imaginemos que nosotros, porque ahora no vamos a hablar del universo, del plan, de los planetas o de los soles, hablemos de nosotros. Nosotros somos parte de la creación, cumplimos no sabemos, estamos acá, no sabemos por qué, como raza, ¿no? Cada uno tendrá su objetivo de vivir. Yo vivo por mi familia, yo vivo por mi patria, yo vivo, qué sé yo, para ser feliz, pero digamos, como humanidad tenemos un propósito, y ese propósito se relaciona con esa famosa siembra, esa alegoría de la siembra, en la que en la siembra muchas de las semillas no llegan a consolidarse y no llegan a desarrollarse, y donde generalmente la mayoría se pierden, pero unas pocas logran prender y desarrollarse, y esas pocas que logran prender y desarrollarse, ese desarrollo tiene que ver con la conciencia y con el desarrollo del espíritu, son las que realmente podemos decir que es el alimento o el manjar de la divinidad, el manjar del pleroma, porque esos individuos autorrealizados, liberados, iluminados, cuando se vuelven a fusionar con la fuente, son las que la enriquecen, mientras que todo el resto, que por ahí somos la mayoría tal vez, que no logramos a tener ese desarrollo, también le somos útiles de alguna manera, pero hemos perdido la posibilidad de ser útil para la creación y de ser útil para nosotros mismos. ¿Se comprende? Tener la doble utilidad. En cambio, aquel que logra liberarse es útil para la creación y es útil para uno mismo. Sí, en realidad lo que estás explicando está todo el sentido de la misma creación, del sentido de la vida y los grandes misterios iniciáticos. Y son pocos los que logran comprender todo esto. Pero es Sí, así, está todo, es el retorno al plenoma de Sofía. Y bueno, muy pocos, como decía Jesús, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de que 1000 que me encuentran uno me sigue, y de 1000 que me siguen uno llega, uno es mío. Y bueno, justamente es lo que está diciendo Germán. todo sirve, Sí, pero que hay forma de que sirva, y hay que ver qué le sirve a uno a su parte interna. sí, También vemos los 144.000 que serán salvos, que obviamente es un número cabalístico. simbólico y Mm. alegórico, pero está dando a entender como que hay una selección que viene de arriba en el sentido del impulso interno, y viene del lado humano del sentido de que uno se lo escucha el impulso y lo sigue, ¿no? Que lo Sí, por ejecuta. supuesto. Sí, sí, obviamente que esa Sofía de la mitología es la que mueve este cuerpo, esta persona humana para hacerle encontrar el camino de retorno al plenoma.
Y después entramos ya a la otra lámina, que ya es el tritocosmos, que es conocido La como los siguiente mundos celulares. lámina, sí, ¿puedes pasarnos? El En tritocosmos. este ya sería, ¿no? Un crisol de fundición. Todo lo que ese descarte, llamémosle así, vieron que cuando hay una fundición de metales, queda, ¿no? Va quedando Lo impuro. lo impuro Sí, y lo se impuro. separa de la escoria, que le llaman. Sí, sí, sí. La escoria son los restos. Bueno, y eso pasa, o como en la minería lo mismo. Miren que seleccionan primero la primera extracción y después lo que va quedando pasa por una serie de refinaciones para volver a sacar algo más de ahí. Bueno, esto sería algo así. Y esto no es, si bien se ha explicado siempre de manera teológica, esto es un proceso que tiene que ver con la naturaleza del universo. El universo aprovecha todo. El universo no es bueno ni malo. Por eso hay gente que por ahí dice el universo me bendijo. No, no es que el universo te bendice o no. Si uno logra ponerse, alinearse digamos, con esta realidad, uno le es útil y en esa utilidad también uno se beneficia. Si uno no se alinea, por más que manifieste, rece, no va a tener resultado. Pero el universo, ojo, al cosmos le sirve todo. Lo extraordinario, lo mediocre y lo que es de terror. Todo le sirve. Y eso que es de terror o lo mediocre se vuelve a fundir a través del séptimo orden de mundos, que son conocidos como los infiernos, que es donde se va a depurar, a decantar todo eso que ha sido creado y que no le sirve justamente al creador, llamémosle así, o a la divinidad, para volver a rescatar de ahí lo puro e iniciar nuevamente un nuevo proceso para ver si tiene una nueva posibilidad. Sí, yo pongo, vos sabés que en las conferencias siempre ponemos el ejemplo de Hitler, porque imagínate si Hitler volviera a reencarnar con la tecnología de hoy, lo que podría haber hecho. Podría haber destruido solo el planeta, podría haber destruido la galaxia, el sistema solar mínimo. Entonces la naturaleza tiene un mecanismo natural de frenado. Exacto. De frenado. Digamos, esta esencia o esta alma no puede seguir retornando a otro cuerpo, entonces pasa un proceso de depuración donde se saca lo malo, o el ego, y ahí está toda la parte mitológica, esotérica, que bueno, es lo que habla Alighieri en su Divina Comedia, para depurar ese alma y volver a que cuando vuelva a reencarnar en algún momento, a través de la famosa rueda del Samsara, de los múltiples retornos que hablaba el Buda, pueda venir limpia y volver a empezar de cero. Exactamente. Entonces, claro, este proceso no es físico, al igual que el planeta físico, el cuerpo nuestro, nosotros somos una criatura biológica que tiene un cuerpo físico, el sol lo podemos ver, pero este proceso que se da en el tritocosmos, que es en el interior, debajo de la epidermis de la Tierra, pero no se da en el mundo físico, ¿no? Se da en los mundos internos en su aspecto inferior. ¿Por qué? Y porque lo malo en nosotros no es tanto el cuerpo, es lo que tenemos adentro de nosotros. Sí. Los malos pensamientos, el odio, ¿no? La envidia, la lujuria, qué sé yo, la venganza, bueno, y eso no es físico. Entonces, todo eso, pero dentro de esos mundos infiernos... Pero sí tiene existencia real. Sí, claro. Eso uno existe en otro plano, puede pero verlo existe. a través de un desdoblamiento astral, claro, ¿no? o de una experiencia de meditación, o como el Dante Alighieri, que fue guiado por su gurú, y le hizo ver todo lo que se padecía en cada uno de esos círculos concéntricos, que son nueve, y que comienzan con 96 leyes y que terminan con 864 leyes en el último círculo dantesco. ¿Para qué? Entonces, todos los planetas tienen su propio infierno. El infierno es una región inferior del planeta. No es malo, es algo que es útil. Es como si uno dijera el crematorio, o qué sé yo, la penitenciaría, pues es mala, es buena, bueno, pero son necesarias, ¿no? Sí. De ahí uno puede tener su... Entonces, si ya pasamos a la próxima lámina, como para ya unificar un poco, sí. vamos a ver de que los cielos e infiernos son estados de conciencia porque nosotros tenemos un cuerpo material biológico que va a vivir siempre en un mundo material biológico.
Pero recordemos que nosotros tenemos una existencia que dura 60, 70, 80 años, y nosotros antes de tener esta existencia biológica en algún lado estábamos, y después de que esta vida orgánica se termine en algún lado vamos a estar también. Sí. Entonces, podemos decir de que los estados de conciencia son los que definen, en definitiva, a dónde uno está viviendo por más que su cuerpo esté aquí. ¿A qué antena estamos conectados? ¿Eh? ¿A qué antena nos conectamos? O sea, si uno pudiera sacar, algún día capaz que se podrá sacar una fotografía de la mente de una persona que se está a punto de suicidar y compararla con una mente como la del Buda, obviamente veríamos el infierno y el cielo. Claro, pero y uno muchas veces, uno mismo, también pasa por determinados estados en los que le toca un estado terrible que pasar, que puede ser, no sé, la muerte de alguien, una depresión, ¿no? Y uno obviamente en ese momento se conecta con los infiernos, con el tritocosmos, porque esos elementos psicológicos y emocionales son de ahí, digamos, son de naturaleza, esa es su naturaleza, se expresan a través nuestro, pero son de ahí. Como también una persona puede a través de la meditación, de la oración o de la práctica o de un momento de gran felicidad, conectarse con los aspectos superiores que están a muchos menos leyes que las 48 leyes que rigen al ser humano, y gozar por unos instantes de felicidad, de plenitud. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Y acabamos. Nuestro trabajo o nuestra propuesta es, bueno, si los cielos y el infierno son estados de conciencia, si el universo es algo que existe y que su parte inferior la tenemos más cerca muchas veces que la parte superior por su proximidad, nos queda desarrollar nuestra conciencia, revolucionar nuestra conciencia, aumentar nuestra luz. ¿Para qué? Para que podamos ir conectándonos con las esferas superiores, ¿no? Los estados superiores de conciencia, y de esa manera ya nuestra vida va a ir cambiando, y en algún momento cuando nos toque morirnos, que podamos tener la dicha tal vez de habitar en algún lugar que sea afín con lo que ya somos. Bueno, cuando uno veía caminar a un Buda, a un Jesús por la tierra, ¿qué diferenciaba a un Jesús de nosotros? Físicamente éramos iguales. Diferenciaba el estado donde él estaba internamente, que era el cielo, digamos, en pleno mar. Mientras que el otro, cualquiera de nosotros, estaríamos vibrando en un nivel muy inferior. Exactamente. Y la gnosis, que es una enseñanza maravillosa, que es la enseñanza de la liberación, porque esto es como un esquema, digamos, no quiero hacer una trampa porque tiene un propósito, ¿no? No es que nos han tirado engañado aquí. Esta maquinaria celeste cumple un propósito, pero como dijimos, tenemos la posibilidad de desarrollar algo propio, la individualidad propia. Y al lograr la individualidad, vamos a ir independizándonos de los diferentes sistemas, por lo menos independizándonos psicológicamente, de los diferentes sistemas que tienen que ver con el microcosmos, con el mesocosmos, con el deuterocosmos, y eso se logra a través de la iniciación, ¿no? Se logra a través de la práctica, de la vivencia, de un trabajo iniciático, psicológico, alquímico, en lo que uno va a ir creando dentro de sí las condiciones para poder irse independizando de lo exterior. Y uno se independiza de lo exterior cuando logra crear eso dentro de uno. Entonces, de esa manera uno se puede salir y quizás algún día poder llegar a ser como bien lo nombraste vos, el Siddhartha Gautama o Jesús, un Paramartasaya, porque si bien ellos han sido individuos que están siendo divinizados por todo el mundo, nosotros sabemos que han sido maestros que han venido a dar un ejemplo y un camino a seguir, a mostrar un camino a seguir, y sobre todo mostrar que eso es posible, que eso es viable, que no necesitamos un Jesús idolatrado, necesitamos un prototipo de perfección humana que nos diga, haz lo que yo hice y obras más aún. No dice, adórame por siempre. O el Buda o el Siddhartha que te muestra las causas del dolor y el origen del dolor para poder uno lograr la liberación del samsara y de la eterna rueda de nacimientos y muertes.
Eso es lo maravilloso de esto, que tenemos la posibilidad, que estamos dentro de un esquema que es magnífico porque la divinidad, las fuerzas, el orden es preciso, es preciso. Es increíble de la manera que esto está ordenado, pero así todo, nosotros tenemos que ordenarnos psicológicamente para no ser simplemente animales con raciocinio y nada más, sino que aprovechemos la posibilidad que tenemos de esa semilla que podemos llegar a ser, que puede dar frutos, crecer un árbol y lograr nuestra propia individualidad dentro de este escenario cósmico. Estamos viendo tu última placa para ir cerrando, porque ya nos quedan minutos, que básicamente es revolucionar esa conciencia que está dormida y que nos han hablado todas las mitologías antiguas, y que bueno, y que si no se despierta del sueño, de la Bella Durmiente, de Pinocho y todos esos sueños que hemos vivido, no podemos avanzar. Claro, y uno tiene que entender que las leyes cósmicas nos ayudan y nos llevan, pero no nos van a autorrealizar, no nos van a salvar, ni nos van a liberar. Porque las leyes del universo están hechas para que el universo se sostenga y tenga su propio alimento y su propia forma de subsistencia. Sí. Si uno realmente quiere la liberación, tiene que ir ya, salirse de esa mecánica y lograr a través de la revolución de la conciencia, de la muerte del ego, ¿no? Del sabio uso de la energía creadora y del servicio por la humanidad, que son los tres factores que ayudan a esa revolución de la conciencia, salirse de esa mecánica cósmica, que volvemos a repetir, no es mala, y a ella le sirve, pero a nosotros también nos sirve, porque nos permite tener la posibilidad y ya tener una ventana de posibilidad es mucho. Imagínense no tenerla. Bueno, nosotros tenemos la suerte o la gracia de disponer de esa posibilidad. El tema que hay que salir de la ignorancia es el problema más grande que tenemos como humanidad, lamentablemente. Exactamente. Bueno, te doy muchísimas gracias, Germán, porque realmente fue más que claro. Bueno, espero que la audiencia lo haya entendido. Siempre recordamos que el nivel de conocimiento que damos acá es muy básico. Hay que profundizar en estos conocimientos. Siempre está abierto, digamos, la invitación para todos. Bueno, muchísimas gracias. Espero verte en algún otro programa, Germán, del Ojo de Aurus. Y gracias. Bueno, a la audiencia las invitamos para que nos acompañen en los siguientes programas. Cualquier cosa se pueden comunicar a los teléfonos de la radio o a los teléfonos de la producción. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Los esperamos la próxima semana en el Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Esto fue el Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.